30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía como todos los domingos. Hoy, domingo 13 de agosto. Gracias por esperarnos hasta las 8:30 de la noche. Les garantizo que tendremos un buen programa. Estarán muy entretenidos y de mucha información, mucha orientación además. Vamos con la agenda programada para este domingo ya, 13 de agosto. Mucha atención. ¿Qué significa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? El acuerdo que ha logrado el gobierno de la presidenta Castro. ¿Qué significa? El FMI, el Fondo Monetario Internacional, ¿respalda la ley de justicia tributaria? ¿Respalda esta ley? ¿Sí o no? Es una ley que ya está en el Congreso Nacional, como usted ya sabe. Pregunta también, ¿a raíz de este acuerdo habrá devaluación? ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre este acuerdo del gobierno de la presidenta Castro y el Fondo Monetario Internacional con los acuerdos del gobierno anterior, por ejemplo? También es importante saberlo. Y el otro tema de esta noche, tenemos aquí en el estudio al designado presidencial ingeniero Salvador Narrala. Él ha anunciado que renunciará a su cargo en los próximos días. Y otra cosa, ¿va a decir esta noche aquí o va a confirmar esta noche aquí si va a lanzar su candidatura presidencial? Y si esa candidatura presidencial es acaso el de una gran coalición, ¿sería el ingeniero Salvador Narrala el candidato de una gran coalición de los partidos políticos de oposición? Ya está el ingeniero Salvador Narrala aquí, señor designado presidencial. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación, Edgardo, y estamos listos para contestar todas estas interrogantes y dudas que tiene la gente. Están buenas esas preguntas, ¿verdad? Sí. Ya usted dijo que iba a renunciar. Es que alguna gente que escucha que va a renunciar imaginan que yo voy a renunciar a la política. Y yo no estoy renunciando a la política, por el contrario. Voy a renunciar al puesto que tengo, designado presidencial, para dedicarme por entero a una candidatura en Coalición Ciudadana. Que es otra cosa. Coalición, déjeme apuntar eso, por favor. Coalición Ciudadana. Sí, olvidándose de partidos políticos. Coalición Ciudadana, ojo con eso. ¿Podríamos decir una gran coalición ciudadana? Sí, claro, que incluya todos los partidos, incluso todos los que ya desertaron del Partido Libre, que se juntaron con Libre porque estaba yo. Entonces, podemos anunciar esta noche y confirmar, ingeniero Salvador Narrala. Ya va a contar usted un poco los detalles, por supuesto. Usted renuncia como designado presidencial, se incorpora 100% a la campaña política, en busca de una candidatura presidencial de una gran coalición ciudadana que incluye gremios, sociedad civil, pueblo en general y partidos políticos de oposición. Por supuesto, y estamos platicando con toda esa gente que tú estás mencionando ahorita para precisamente, voy a hacer en este programa un anuncio muy importante al final. Muy bien, y lo otro, usted contribuyó decididamente, y eso nadie lo puede negar, o sea, y a quien no lo acepte también, yo creo que hay egoísmo político en eso. Usted contribuyó en gran manera al triunfo del Partido Libertad y Refundación en las elecciones generales anteriores. 1.2 millones de votantes, unos 700.000 míos, unos 300.000 liberales y unos 200.000 nacionalistas. En el caso de liberales y nacionalistas, personas que estaban aburridas de Juan Orlando Hernández porque Juan Orlando Hernández lo estaba haciendo muy mal. En ese sentido, usted, de nuevo, lideraría una gran coalición para ganarle a Libre. La lideraría, sí, por supuesto, porque yo tengo las armas y conozco, después de este año y medio de estar en el gobierno, yo me doy cuenta que realmente falta de voluntad política para aceptar las inversiones que Honduras ocupa para generar empleo. Aquí se puede generar empleo para todo el mundo y se puede desarrollar en todo, siempre y cuando exista voluntad del presidente de la República. Si el presidente de la República tiene órdenes, como ocurre en este momento, de no aceptar ninguna inversión que venga de Occidente, de Estados Unidos, entonces se para el país. Y ese es el problema por el cual no hay empleo en este momento. Ingeniero, yo he escuchado y he tenido la oportunidad de conversar con diferentes dirigentes políticos, distintos partidos e ideologías. Dicen, la única manera de ganarle a Libre en las próximas elecciones es a través de una gran alianza de partidos políticos, sí, una gran coalición. Correcto. Que si, por ejemplo, en las próximas elecciones de 2025
el Partido Liberal tiene su candidato, el Partido Nacional tiene su candidato, la Alianza Patriótica tiene su candidato, el Partido Salvador de Honduras tiene su candidato, el PINU, la Democracia Cristiana y los demás tienen candidatos individuales, y Libre, por su lado, por supuesto. Ese voto de la oposición se diluye en todos esos partidos políticos de oposición, y por lo tanto el voto duro de Libre ganaría. No solamente el voto duro, sino que todas las influencias económicas, especialmente con todo el dinero que está guardando en este momento el gobierno, servirían para darles canastas y pagar gente para robarse las elecciones. Que recordemos que las elecciones en Honduras normalmente son robadas pagándole a la compañía que cuenta los votos en el Consejo Nacional Electoral, pagando gente en las mesas electorales, pagando activistas, pagando infiltrados, pagando asesores políticos al Partido Liberal. En el 2017 le pusieron un asesor político del Partido Nacional para hacerle creer que podía ganar las elecciones. O sea, que usted está de acuerdo que solo con una gran coalición Totalmente. se gana las próximas elecciones a Libre. Sí, si no vamos en coalición yo no corro. Si no vamos en coalición de toda la oposición contra el gobierno, conociendo que el gobierno tiene todas las armas económicas y morales para poder derrotar a cualquier rival, no vale la pena competir. O sea, ya sabemos que el que está en el gobierno tiene todas las armas y por lo tanto yo no me tiro si me tiro solo. O sea, que sucedería al revés de lo que ocurrió con Juan Orlando, que por ejemplo en dos elecciones, la de 2013 y luego la de 2017, los partidos políticos de oposición fueron por separado. Sí. Y en esta, que ya fueron en alianza, ganaron. Correcto, y ese ejemplo también lo viví yo desde que era cipote en el año 1970, cuando yo estaba estudiando en Chile. Yo tenía 17 años. Las elecciones en ese país las ganó el socialista Salvador Allende, producto de una división de el partido que se llama Democracia Cristiana y el Partido Republicano, digamos. Entre ellos dos sumaban muchísimo más que los que sumaba el Partido Socialista, y por eso entró Salvador Allende al poder en Chile. Entonces, claramente, los socialistas son minoría en nuestros países, pero si se divide la gente demócrata, entonces ganan los comunistas. El problema no es que ganen los comunistas o socialistas, el problema es que ellos no tienen mejores intenciones que la extrema derecha. La extrema derecha y la extrema izquierda tienen las mismas malas intenciones, solo que la izquierda, cuando no está en el poder, intenta llegar. Y para muestra lo que hacen todos estos millonarios como los Ortega, los Kirchner, los Maduro, los Chávez, todos son millonarios, ponen a trabajar a sus familias dentro del gobierno con grandes sueldos, se hacen millonarios y así logran empobrecer a la gente, porque está demostrado que cuando una persona sale de la pobreza ya no lo podés capturar como un votante para el socialismo. Lo bueno es poder hacer las cosas que nosotros proponemos y que las he propuesto ya 3 veces, que son darle la oportunidad a la gente para salir de la pobreza y, por supuesto, no cometer excesos. Vi una vez en las redes sociales un fragmento de una entrevista del actual presidente de Colombia, Petro, que decía que cuando ya los pobres salen de la pobreza y se vuelven clase media, ya no defienden las revoluciones ni a los partidos de izquierda. Lo acabo de publicar de nuevo porque apareció uno que le llaman el Gordo, que unió la declaración esa que tú mencionas de AMLO, más la declaración de Petro, más la declaración de otro señor que no sé de dónde es, pero son 4 o 5 líderes de estos países donde explican, estos países socialistas, explican que en el momento que una persona deja de ser pobre porque le das oportunidad de tener salud, educación, entonces en ese momento ya no es votante del comunismo y del socialismo, sino que se convierte en un votante de la derecha, porque aspira a irse de vacaciones a Miami o tener una mejor situación de vida, poner a sus hijos en un colegio bilingüe, y entonces eso no le conviene ni a Petro, ni a AMLO, ni al Maduro, ni a ninguno de los presidentes socialistas que hay en este momento en Latinoamérica, que lo único que están haciendo es empobreciendo a su gente. Tengo muchas preguntas que hacerle. ¿Me permite, por favor, un momentito? Quiero salir con Roberto Lagos, que es un analista económico, sobre el tema del Fondo Monetario, y que nos explique un poco ese tema. ¿Le Perfecto, parece? Claro. Gracias, ingeniero Salvador Narrala, designado presidencial. Don Roberto Lagos, hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Un gusto estar con usted compartiendo como siempre. Gracias. Bueno, amables televidentes, quiero decirles que creo que fue el viernes 11 de agosto
El Fondo Monetario Internacional informó que el FMI, que es este organismo de crédito internacional, y Honduras alcanzaron un acuerdo de 3 años a nivel de personal técnico en el marco del servicio ampliado del FMI y el servicio de crédito ampliado. Tenemos una gráfica ahí que quiero que ustedes la lean conmigo, un texto que quiero que la leamos juntos. Las autoridades hondureñas y el FMI han alcanzado un acuerdo de 36 meses a nivel de personal técnico en el marco del servicio ampliado del FMI y el servicio de crédito ampliado del FMI para acceder a aproximadamente 830 millones de dólares destinados a financiar las políticas de reformas económicas de Honduras. Sobre ese tema, quiero destacar el mensaje o la opinión que dio al pueblo hondureño a través de su cuenta de redes sociales de la presidenta Xiomara Castro. ¿Qué dijo la presidenta sobre este acuerdo que se logró con el Fondo Monetario Internacional a través de sus redes sociales? La presidenta dijo: el importante acuerdo alcanzado con el FMI demuestra nuestro compromiso de impulsar una política económica responsable, con disciplina y transparencia en el uso de recursos, potenciando la inversión productiva y social a favor del pueblo hondureño. Don Roberto Lagos, la primera pregunta. ¿Usted celebra el acuerdo del Fondo Monetario Internacional y el gobierno de la presidenta Castro? Sí, sí lo celebro porque básicamente le pone orden a la parte macroeconómica y fiscal del país que durante los primeros 18 meses no ha tenido orden. Y entonces esto es relevante porque de esta forma ahora se tiene una organización que va a dar seguimiento a las metas e indicadores y reformas que el gobierno desea realizar. Me imagino, en estas negociaciones, gobierno, organismo de crédito internacional como el Fondo Monetario Internacional, hay un estira y encoge. ¿El gobierno de Honduras tuvo que ceder algo para llegar a este acuerdo? ¿Usted sabe si en efecto fue así? Y si en efecto fue así, ¿en qué cedió el gobierno de Honduras? 2 puntos. El primero, el uso de reservas para financiar al gobierno, ¿verdad? Nosotros vimos durante el primer año que el Gabinete Económico aprobó un préstamo utilizando reservas internacionales para financiar el presupuesto. Entonces, claramente en el comunicado vemos que eso se cambia y que será a través de la emisión de bonos, es decir, deuda del sector privado, ¿verdad? Ese es el primer punto. Y el segundo punto seguramente tendrá que ver con el tipo de cambio. Este gobierno ha sido muy enfático que le gusta o le apetece mantener un tipo de cambio fijo y de repente tendrá que flexibilizar su tipo de cambio. Ok, bueno. Eso de que ya no se van a utilizar las reservas del Banco Central, sino que van a tener que ir a la banca privada para pedir dinero prestado. Así es, y lo vemos claramente en el comunicado donde dice que se tienen que emitir títulos de valor. Y si usted revisa el marco macroeconómico de la Secretaría de Finanzas, se establece que el gobierno para el próximo año 2024-2025 tiene estimado solicitar aproximadamente $3,000 millones en préstamos al sector privado. Esas son las necesidades de financiamiento. Qué curioso, ¿va? Porque dentro de temas conflictivos o que no han sido de mucha armonía, diríamos, el gobierno y la banca privada ahora le toca ir, gracias a este acuerdo o por este acuerdo, al gobierno a pedirle dinero prestado a los bancos. Es totalmente interesante porque el gobierno ha dado una narrativa ideológica en contra de la banca. Sin embargo, dentro del acuerdo claramente se establece que tendrá que reperfilar su deuda de mediano plazo, utilizando la banca privada y utilizando básicamente la emisión de deuda interna con los bancos. Muy bien, permítame hacer una pausa comercial. Tengo algunas preguntas para usted, obviamente, para poder desglosar un poco más este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las implicaciones que tiene. Usted dijo lo del Banco Central, no se usan las reservas, hay que ir a la banca privada, pero también mencionó tipo de cambio. Cuando se refiere a tipo de cambio, yo tengo la pregunta para usted, ¿habrá devaluación? ¿Implica riesgo de devaluación? ¿Sí o no este acuerdo del Fondo Monetario Internacional? Y además, el FMI definitivamente respalda 100% la ley de justicia tributaria que está en el Congreso Nacional. Vamos a un corte comercial y regresamos con este tema en un par de minutos.
Aquí está con nosotros en el estudio el pronto, no sé si me autoriza a decirlo, el próximo o pronto ex designado presidencial. Sí, en el momento que Sí. presentemos oficialmente nuestra renuncia, en vista de que no me han permitido hacer absolutamente nada y que me cortaron el presupuesto el 31 de diciembre del 2022, no voy a seguir de manos atadas, sino que me voy a dedicar frontalmente a encabezar o ayudar a formar una coalición ciudadana para poder sacar a esta gente, porque el país está estancado. Ingeniero, ¿usted va a renunciar ahora en agosto? Yo espero poderlo hacer en agosto. Dependo de un viaje que tengo en este mes también, pero si lo puedo hacer esta semana, lo hago esta semana. Si lo puede hacer esta semana, lo hace esta semana. Ya, salir rápido el maíz picado. Sí, sí, porque realmente el pueblo tiene que darse cuenta, y el pueblo me pregunta, voté, casi todo el mundo, te lo digo y te lo digo sin afán de prepotencia, casi todo el mundo dijo, votamos por ella porque estaba usted. Pero claramente ella, no es culpa de ella exactamente, tiene una parte de culpa porque obviamente si su marido la domina y le dice lo que haga, que no me meta a mí porque nunca se quiso reunir conmigo, yo no me reuní con Xiomara, nunca, nunca. Las únicas veces que compartí con ella fueron cuando anduve en helicóptero diciéndole a la gente que había que sacar a Juan Orlando Hernández y nuestro plan de gobierno que no lo está cumpliendo, porque en el plan de gobierno estaba colocar a los mejores profesionales y que los íbamos a determinar entre ella y yo. Pero quien al final tomó la decisión de no incluirme a mí es Mel Zelaya, el marido de ella que está gobernando por segunda vez. Ahí se rompe. Se rompe cuando él dice, vos no entendés lo que pasó ahorita, no entendés lo que estamos ganando, no entendés a qué íbamos. Bueno, eso no fue lo que dijiste vos, le dije yo. Yo me peleé con él el 30 de noviembre cuando empezó con este tipo de cosas. Que ¿Usted actualmente recibe sueldo? en este momento sí, claro, estoy pagando las deudas que tuvimos desde el año 2022, que no se terminaron de pagar. Por ejemplo, mañana le voy a terminar de pagar a un contratista 120.000 lempiras de un puente que construí 10 veces menos el valor que me costó a mí a lo que le cuesta al gobierno para comunicar la colonia Smith con la colonia Carrizal. Ese dinero lo saco de mi sueldo. Sueldos O sea, para... perdón, entonces, el sueldo que usted tiene todavía como designado presidencial, Lo estoy utilizando para pagar deudas que quedaron pendientes, porque el gobierno, a través del secretario... ¿pero no tiene usted un presupuesto aparte para eso? ¿Para qué? ¿Para obras? No tengo ningún presupuesto. O sea, el presupuesto que tenía en 2022 terminó el 31 de diciembre. En mayo me mandó una carta el representante de Xiomara, que se la dictaron a él porque estaba totalmente mal hecha y en forma irrespetuosa, pese a que él es el más educado de todo ese grupo. El secretario me manda a decir que no van a dar presupuesto, me lo manda a decir en mayo, pero nosotros ya habíamos tenido sueldos y compromisos de enero, febrero, marzo. O sea, que en mayo de este año le dicen a usted que ya no va a tener usted, su despacho, como designado presidencial, presupuesto. Correcto. Entonces, dejan de darme y yo sigo trabajando. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta junio. Pero en mayo me dicen no va a haber presupuesto. Yo intento explicarles lo que estamos haciendo, pero ellos dicen que no, porque dicen que yo ataco al gobierno. Yo no ataco al gobierno, yo ataco a la persona que usurpa el poder, que es el papá de los hijos de la presidente. No la ataco a ella, porque realmente ella, teniendo parte de culpa, es simplemente una víctima de la usurpación y de creer lo que le dicen estos comunistas de afuera. Por eso entonces usted, ¿es Narrala? Y quiero que conteste usted la pregunta. ¿Es Narrala el candidato de una gran coalición ciudadana que incluye o de partidos políticos de oposición? Bueno, en todos los lugares que voy, por ejemplo, este fin de semana estuve en San Lorenzo y me encontré con gente de Choluteca, de Valle y de muchos lugares, y todos me decían, en el Partido Nacional y en el Partido Liberal hay gente buena que le gustaría que usted encabece una coalición de oposición. Yo le digo, no depende de mí, depende de ellos. Pero la gente a veces, por las cosas que han ocurrido, cuando, por ejemplo, yo pensé en hacer una alianza en el año 2021 con el Partido Liberal, la gente me decía, pero cuidado con Gianni Rosenthal porque viene saliendo de la cárcel. O sea, la gente me lo decía como ahí viene la chula. Entonces, eso orilló a que
gente que me rodea, importante, decidiera hacer la alianza con Xiomara Castro, no con Mel Zelaya, que no aparecía por ningún lado, ¿no? Y caímos en la trampa, en el engaño, en la estafa. Yo creo que la palabra propia para definir lo que hizo Mel Zelaya con el pueblo hondureño a través de su representante, porque este es un gobierno representativo, según nuestra Constitución. Nosotros somos representantes del pueblo, nos eligen para representarlos en la Presidencia de la República, en el Congreso. Pues Mel estafó al pueblo hondureño cuando no cumplió con el acuerdo. Usted va a hacer un anuncio importante esta noche, dijo, ¿verdad? Sí. Momentito. Sí. Y que no se lo pierdan, por favor. No, por eso le estoy aquí calentando motores con usted. Y que no se vayan a dormir. No, olvídese. Este programa lo ven, quisieran que durara más de las 10 de la noche, más bien. Bueno, don Roberto Lagos, el Fondo Monetario Internacional dice que el acuerdo con Honduras se asienta sobre 4 pilares fundamentales. ¿Cuáles son esos 4 pilares fundamentales? Número 1, preservar la estabilidad macroeconómica. Número 2, ampliar el espacio fiscal para apoyar la inversión productiva y el gasto social. Número 3, reforzar el marco de política monetaria, desarrollar el mercado de deuda local y preservar la estabilidad financiera. Y número 4, mejorar la gobernanza y la transparencia, combatir la corrupción e incrementar la resiliencia económica. En el primero, preservar la estabilidad macroeconómica. Detallo aquí y luego usted lo explica a nuestros amables televidentes. El programa contempla un marco fiscal a mediano plazo que crea espacio fiscal para inversión productiva y gasto social y que a la vez preserve la sostenibilidad de la deuda. Cuando hace referencia a inversión productiva y gasto social, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de todos aquellos programas y proyectos sociales que el gobierno a través de sus recursos realiza. Sin embargo, nosotros vemos ahí que es algo a lo que el gobierno se está comprometiendo y en lo cual tendrá que trabajar mucho mejor de lo realizado hasta la fecha. Pero porque hasta la fecha... Por ejemplo, dice dígame. Inversión productiva. Cuando habla de inversión productiva, es la misma esta que usted se ha estado quejando de que no se está llevando a la práctica la ejecución del presupuesto de 2023, que creo que está en un 25% esa ejecución. Sí, así es. Entonces me refiero específicamente a toda la inversión en carreteras, a toda la inversión en reconstrucción de infraestructura y adicionalmente a la inversión social a través de los programas estrellas del gobierno como son la Red Solidaria, que a la fecha tiene una ejecución de menos del 8%, ¿verdad? Entonces el gobierno deberá acelerar eso, ¿verdad? Para poder dar esos servicios a la ciudadanía, ¿verdad? Okay. Y proteger a la población más vulnerable. Ok. Y el siguiente mensaje, diríamos, dentro de ese mismo renglón, manifiesta lo siguiente. A lo largo del programa y con asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central de Honduras seguirá fortaleciendo el marco de las políticas monetaria y cambiaria, con miras a preservar la competitividad externa y crear las condiciones necesarias para transicionar gradualmente hacia un sistema que guarde los equilibrios competitivo y eficiente en la asignación de divisas y proteja la estabilidad de cambio. No sé, cuando habla de preservar la competitividad externa y habla un poco de proteger la estabilidad de cambio, no sé, me luce como contradictorio esto. ¿Me puede aclarar usted este asunto? ¿Está esto en un lenguaje técnico que en el fondo lo que nos quiere hablar es un poco de la devaluación, sí o no? Básicamente lo que le dice es que debe ser el mercado. Usted va a corregir todas aquellas desperfecciones para que sea el mercado el que define el precio. En otras palabras, y esto en palabras sencillas, si hay un momento en el cual se tiene que devaluar la moneda para garantizar la competitividad externa, eso entra dentro de ese marco, ¿verdad? Es decir, a no mantener tipo de cambio fijo, o sea que podría ser una posibilidad para mantener la competitividad externa. Y adicionalmente, la asignación de divisas, es decir, veremos qué se incluye dentro del acuerdo para garantizar que la asignación de divisas, es decir, de los dólares en el país, se realice de forma eficiente. Es decir, no ¿verdad? está establecido, no establece este tema de la devaluación, no es un mandato, pero lo deja al libre mercado. Lo deja al libre mercado, que es totalmente contrario a lo que este gobierno profesa, porque este gobierno dice, no creemos en el libre mercado, porque el libre mercado fracasa, el libre mercado falla. Pero cuando usted viene y dice que
quiere garantizar la competitividad externa, ¿verdad? Y adicionalmente quiere tener un sistema competitivo y eficiente, usted está diciendo, vamos a corregir las fallas para tratar de generar esa estabilidad, pero más importante es, y el ejemplo sencillo, si en algún momento se tiene que evaluar para garantizar la competitividad externa, se va a tener que hacer. Si en algún momento se tiene que sobrevaluar la moneda, se va a hacer, pero eso queda abierto dentro de eso y ese es el tema. Veremos dentro de las proyecciones y dentro de las cifras en cuánto nivel de devaluación o no se acordó el gobierno con el Fondo Monetario, pero eso está abierto. Yo no quisiera que en ningún momento se fuera a interpretar aquí como que se está mencionando, se está especulando como que si eso va a ocurrir. Lo que usted está diciendo es que no hay un cerrojo alrededor del tema de la devaluación. No le dice sí y tampoco le dice no. Exactamente. Pero dado el discurso de las autoridades y dado el discurso que ellos hablan de que no hay que devaluar la moneda, que hay que mantener su valor, sería un contrasentido lo que establece esta parte del comunicado y cuando veamos las cifras, una vez que salga el documento final, podremos ver en cuánto se comprometió esta administración, ¿verdad? Muy bien. Porque una cosa es la narrativa política y otro es lo que incluye el acuerdo, ¿verdad? Ok. Ahora, usted que se mete siempre en esos entresijos de los técnicos del Banco Central, finanzas y todos estos asuntos económicos, ¿tiene información sobre alguna intención del tipo de cambio de este asunto de evaluación? Se lo dejo para el próximo 30-30 cuando salga el documento, se lo prometo. Sí, claro, por supuesto, ingeniero. Roberto, la cosa es, por ejemplo, que del punto de vista, si se llega a devaluar la moneda, por ejemplo, entonces los costos internacionales puestos en dólares de la mano de obra, de la energía, disminuyen. ¿De acuerdo? Porque en este momento, ¿cuánto es el sueldo mínimo aquí? ¿10.000 lempiras? Por eso es que dice preservar la competitividad externa. Sí, ¿cómo se calcula si conviene o no para una persona de afuera invertir en Honduras? De acuerdo a los costos. Los costos de Honduras son los más altos en energía, en mano de obra, en transporte de carga. Entonces, al devaluar la moneda, o sea, que la moneda en vez de valer 24.70 cueste 26, por ejemplo, entonces esos valores se reducen para el empresario que los calcula, pero el problema que hay ahorita es que el empresario que quiere invertir en Honduras ya no tiene la facilidad que ha tenido tradicionalmente de poder convertir sus lempiras que gana en Honduras en dólares, porque ahora tiene que hacer cola y le dan los dólares a cuentagotas. ¿De acuerdo? Y por eso esa es la flexibilidad de la cual hablan. Okay. ¿Estamos Roberto? Así es. Muy bien. Bueno, el siguiente pilar dice ampliar el espacio fiscal para apoyar la inversión productiva y el gasto social. Y aquí destacamos una reforma tributaria de gran alcance que se encuentra en trámite en el Congreso permitiría reducir las numerosas exoneraciones al impuesto sobre la renta y a la vez salvaguardar la competitividad de la economía hondureña. Si se aprueba, será esencial que la reforma se aplique de forma transparente y previsible, tal como debería establecerse en las regulaciones correspondientes. Es decir, ¿está hablando el Fondo Monetario que respalda esta ley de justicia tributaria? No precisamente la ley de justicia tributaria. El fondo está hablando de que está de acuerdo con hacer una reforma tributaria y esperamos que el Fondo Monetario dé el acompañamiento, porque si usted mira, al inicio cuando leímos, dice que pone 830 millones de dólares para apoyar las reformas estructurales que el país necesita realizar. Entonces, que dé el acompañamiento técnico para que nos responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el impacto que va a tener la reforma que se está proponiendo desde el gobierno de la presidenta Castro? Eso sería importante. Y adicionalmente, ver qué otros elementos que están adicionalmente en esta reforma se pueden incluir, como por ejemplo una reducción del impuesto sobre ventas que favorece que es el impuesto más regresivo, ¿verdad? Eso sería una primera parte. Y la segunda, ¿verdad?, es ver también que se cambie un poco el tema de narrativa y se busque un lenguaje más técnico y que tenga impacto para la ciudadanía. El programa respaldará los esfuerzos de las autoridades por construir una red de protección social bien focalizada y de amplio alcance, centrada en los emblemáticos programas Red Solidaria y Programa de Acción Solidaria, destinados a las personas que viven en la pobreza extrema y a los grupos más vulnerables de la sociedad. Roberto. Ahí la parte clave es el tema de focalización,
todavía desconocemos cuál es el mecanismo de focalización. ¿Qué significa focalización? Que la asignación o el beneficio se esté dando a la persona más pobre y más vulnerable, ¿verdad? Y todavía desconocemos cuál es el mecanismo de focalización del sector social. Entonces, el fondo está de acuerdo, ¿verdad? Y eso además fue escrito en el consenso de Washington cuando todo esto surgió, en asignaciones sociales focalizadas, ¿verdad? Y la red solidaria, y ahí tiene un reto la red solidaria, porque sus porcentajes de inversión son muy bajos y no están llegando a toda la ciudadanía. Entonces, tiene que apretar mucho. A la fecha, el porcentaje en inversión en la red solidaria solo está en 8%. Y entonces ahí se aprovecha la parte política. Se apoya, que es lo que aprovechó Juan Orlando Hernández, apoyaba a los que se metían al Partido Nacional. Bolsa Solidaria, creo que se llamaba. Sí, y lo mismo está haciendo este partido. Este partido, cuando alguien va a buscar trabajo, le preguntan, ¿votó por libre? Si la gente no votó por libre, entonces no le dan trabajo. Lo mismo hacía Juan Orlando Hernández. Trata de comprar a través de esa red solidaria y programa de acción solidaria, como aquella bolsa solidaria que hacía Juan Orlando Hernández, trata de comprar el voto de los más humildes, pero relega, o sea, lo hace con sesgo, relega a los de la oposición. Pero aquí el fondo respalda ese tipo de programas. Porque ellos no saben ni tienen cómo vigilar que el gobierno sea decente y haga pareja la repartición de fondos. Y ese es el ingrediente político en el cual se basó Juan Orlando Hernández y se va a basar también, se está basando desde que comenzó a gobernar Mel Zelaya. El tercer pilar de este acuerdo, reforzar el marco de política monetaria, desarrollar el mercado de deuda local y preservar la estabilidad financiera. El Banco Central seguirá reforzando el funcionamiento del mecanismo de transmisión monetaria para seguir desarrollando los mercados de deuda interna. Y las autoridades reanudarán la emisión periódica de bonos del Tesoro y pondrán en marcha una estrategia de deuda a mediano plazo. Esto es lo que usted hacía referencia, Roberto, de que ahora ya no se deben utilizar las reservas del Banco Central, sino que el gobierno tiene que ir a la banca privada a pedir dinero prestado. Exactamente, ahí se mira súper claro, porque es exactamente el mismo mecanismo que utilizó el presidente Lobo. El presidente Lobo emitía títulos, en el gobierno del presidente Lobo se emitían títulos de valor, ¿verdad? Y estos los compraba la banca privada, es decir, deuda de corto plazo. Y cuando dice que tiene un marco de mediano plazo, significa que ya dentro de las proyecciones macroeconómicas de la Secretaría de Finanzas hay aproximadamente 3.000 millones de lempiras de requerimientos de mediano plazo que va a solicitar el gobierno en deuda interna. Y ahí está clarísimo, ¿verdad? Esa parte me parece vital y total del acuerdo. Y adicionalmente el tema de mantener la transmisión monetaria se está refiriendo a la tasa de política monetaria, ¿verdad? Que en un documento anterior el fondo había dicho que tiene que definirse por criterios técnicos. Y el cuarto pilar, mejorar la gobernanza y la transparencia, combatir la corrupción e incrementar la resiliencia económica. Las autoridades están resueltas a reforzar el marco de lucha contra el lavado de dinero de conformidad con las normas internacionales. Y hace referencia, por ejemplo, a la reciente derogación de algunos decretos que impedían, ojo con esto, que impedían la lucha contra la corrupción en cuanto al manejo de los fondos públicos, incluyendo el del Fondo Departamental del Congreso Nacional, porque el Fondo Departamental como tal no ha sido derogado, porque eso está dentro de la ley orgánica del Congreso Nacional y esa no se ha eliminado. Lo que se eliminó fue un decreto que fue aprobado en el Congreso Nacional anterior que le daba facultades al Tribunal Superior de Cuentas para investigar o hacer una auditoría durante 3 años por si había alguna irregularidad, denuncia o investigación en torno a un funcionario que estuviera haciendo mal manejo de fondos públicos o de un diputado en el uso de los fondos, de los recursos del fondo departamental. Pero el fondo departamental como tal no ha sido eliminado. Así es, y entonces ahí vemos claramente cómo se resalta la labor del Congreso con la derogación de esos decretos. Sin embargo, entre líneas le está diciendo los diputados no deben de ejecutar recursos. Pero lo van a seguir ejecutando. Pero usted tiene una opinión sobre eso, ingeniero. Lo van a seguir ejecutando porque no se deroga el fondo departamental. Se deroga aquello de que... Bueno, ahora no se llama fondo departamental, sino una subvención. Bueno, como le llaman, que es una otra forma de corrupción, ponerle otro nombre a cosas. ¿Y por qué le llaman fondo departamental? Pónganle
decididamente ayuda al diputado para que se reelija. Eso es. Porque el diputado tiene que emitir leyes, no tiene que andar haciendo campaña. Los diputados en Honduras se dedican a hacer campaña para reelegirse a través de lo que llaman fondo departamental, que es pisto para reelegirse. Así le deberían llamar. Para que todo el mundo entienda. Dorina, ¿tiene la ley orgánica del Congreso, el 81-A? Solo como para ponerle como de antecedente y en contexto a nuestros amables televidentes. Porque lo que se derogó en el Congreso fue, en efecto, como le decía, un decreto que se aprobó en el Congreso Nacional anterior que limitaba la acción penal del Ministerio Público. Entonces le daban al Tribunal de Cuentas, que son ellos mismos, porque son de los tres partidos, le dan 3 años para que se vaya diluyendo y cambien de Tribunal de Cuentas y no haya ningún problema. Y en el dado caso que después de esos 3 años hubiese alguna responsabilidad, entonces ahí actuaba el Ministerio Público. Exacto. Ahora ya no, pero el fondo departamental sigue vigente. Correcto. O sea, corrupción por donde lo mire, para engañar a la gente que no se mete en estas discusiones, porque o no entiende o no le interesa. Triste situación realmente de nuestro país. Esto es exactamente corrupción. Aquí está, ingeniero, mire, y Roberto, y amables televidentes, la ley orgánica del Poder Legislativo, el artículo 81-A, crea el Fondo Social Departamental como un programa permanente de proyección social de los diputados en todas las comunidades de sus departamentos, destinado a la ejecución de programas, proyectos y cualquier ayuda social que impacten positivamente en las condiciones de vida de los habitantes. Para ser reelectos, hay que agregarle ahí la colita, porque eso en el fondo es ayuda para ser reelecto. Esto tiene que hacerlo el presidente de la República, no los diputados. O sea, esto es corrupción. Si Dios me da la oportunidad de ser presidente, voy a seguir abogando por lo que presenté en 2014 con el PAC, disminuir de 128 a 64 diputados. Honduras no necesita más. Usted ya ha presentado eso, ¿verdad? Claro, la reducción de diputados. Lo presentamos y lo engavetaron en 2014. Es más, quien lo presentó fue la entonces diputada anticorrupción, Critza Pérez, por una sugerencia mía y que todos los 13 diputados del PAC estaban de acuerdo. Mira que lo acaba de hacer Bukele en El Salvador. ¿Qué hizo? Eso de la reducción de los diputados. Ah, sí. ¿Y usted lo propuso en 2014? En 2014, y lo sabe Mauricio Oliva, que era el presidente del Congreso en ese momento. O sea, lo presentó usted a través de la iniciativa de una diputada del PAC. Correcto, sí, lo saben los diputados nuestros de esa época, como Aníbal Calix, el propio Luis Redondo, que era de los que más quería eso. No me diga. Antes de cambiar, sí. ¿Y qué opina Luis Redondo? Luis, saludos. Desgraciadamente manipulado totalmente por Mel Zelaya, hace lo que ordena Mel Zelaya, porque él no es ignorante. Aquí hay dos posibilidades, digamos, o es ignorante o hace lo que le pide Mel Zelaya. Él no es ignorante, él hace lo que le pide Mel Zelaya y está consciente, y aunque le duela, él está contento con ser presidente del Congreso y tiene que, para mantenerse en el puesto, hacer lo que ordena el jefe de la pandilla, o sea, el que usurpa los poderes del Estado de Honduras. Y cierro con esto. Para fomentar el crecimiento y el empleo, será crucial velar, oye, qué importante esto, ¿eh? Para fomentar el crecimiento y el empleo, será crucial velar por la sostenibilidad del sector energético, entre otras formas, mediante la implementación firme del programa de las autoridades para la reducción de pérdidas y fortalecimiento de la posición financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE. Roberto. Ahí básicamente lo que le está diciendo, dos indicadores claves para este acuerdo son que podamos reducir las pérdidas, porque las pérdidas tienen un costo aproximado de $500 millones con los que se está teniendo hasta la fecha, y adicionalmente poder garantizar que la ENE se vuelva sostenible, es decir, que sus estados financieros estén al día. Esa es la parte más complicada de poder cumplir. Pero lo que me llama la atención es que el fondo hace referencia a que se derogaron los fideicomisos, lo cual es correcto, y muchos fueron utilizados para corrupción, pero todavía es interesante que siga operando con el mismo fideicomiso de energía, ¿verdad? Todavía el fideicomiso de energía sigue operando. Roberto, y eso me parece... Sí. ¿Perdón? ¿Eso me parece? Sí, eso me parece interesante, que siguen utilizando el mismo mecanismo del gobierno anterior. Hablando del gobierno anterior, ¿cuál diría usted que es la diferencia o si es muy similar este tipo de acuerdo del Fondo Monetario Internacional del gobierno de la presidenta Castro con el que se logró o los que se logró en el gobierno anterior? ¿Hay alguna diferencia? Mire, en el core hablan sobre, o en el núcleo se habla sobre la reforma del sector eléctrico, sobre garantizar los temas de intervenciones sociales focalizadas,
y adicionalmente sobre el tema de estabilidad macro. Todo acuerdo con el fondo siempre tiene esa estructura y en esos temas son similares. La forma en que usted logra las reformas es donde varía. Entonces, por ejemplo, el tema de ley de justicia tributaria es algo distinto, ¿verdad? Adicionalmente, sí tenemos que reconocer que se han derogado ciertas leyes desde el Congreso que eran complicadas en el pasado y que vienen a fortalecer la transparencia, pero a mí lo que me genera cierto tipo de, o me pregunto en ocasiones, es que este gobierno celebró exageradamente el acuerdo con el fondo, es decir, se le felicita el logro, pero lo celebran como que hubieran podido resolver con este acuerdo todos los problemas del país o como que buscaban una especie de validación de lo que estaban haciendo. Y realmente no. El acuerdo con el fondo lo que viene a hacer es a corregir ciertos elementos que se estaban realizando mal, con por ejemplo, el tema de las reservas, el tema, por ejemplo, de la flexibilización del tipo de cambio, y adicionalmente viene a poner la forma en que se va a realizar de una forma ordenada. Y básicamente un tema que hay que poner en perspectiva es cuáles van a ser las metas. Cuando veamos las metas numéricas, yo le voy a poder decir este acuerdo es similar o no al anterior. Y quiero que escuchemos también la declaración que sobre este tema dio esta semana la presidenta del Banco Central de Honduras, la señora Rebeca Santos, cuando se hizo, creo que fue el viernes, el 11 de agosto, este anuncio de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ella es la presidenta del Banco Central. Es importante destacar que desde los primeros meses de la administración de la presidenta Xiomara Castro, instruyó a su equipo económico para tomar contacto con este importante ente multilateral, como es el Fondo Monetario Internacional, reconociendo dos elementos fundamentales que son prioridad dentro de su programa de gobierno. Uno referido a la estabilidad macroeconómica y a el impulsar un desarrollo económico que sea inclusivo para la población. Y en segundo lugar, también poder contar con el acompañamiento de no solo de este importante organismo multilateral, sino que también de otros organismos que tradicionalmente han apoyado al gobierno de Honduras en materia económica y en materia social, para precisamente impulsar esas reformas estructurales que son prioridad para la administración de la presidenta Xiomara Castro. La presidenta del Banco Central, la señora Rebeca Santos. En junio de 2022 le pregunté si el gobierno de la presidenta Castro iba a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando hace más de un año. Le pregunté en el noticiero hoy mismo, creo que fue el 14 de junio de 2022. 22, así es. ¿Y qué le respondí? Un momentito, one moment please. Se ha politizado demasiado el tema. Se ha realizado una discusión ideológica por sobre la parte técnica. Mientras eso siga ocurriendo, eso lo único que va a dañar va a ser las condiciones del país para tener acceso a crédito, para tener un nuevo acuerdo con el fondo, que yo considero que se va a tener un nuevo acuerdo con el fondo, pero es algo más coyuntural. Es debido a que el Fondo Monetario fue demasiado permisivo con el gobierno anterior y entonces, por lo tanto, Honduras probablemente firme un acuerdo con el fondo. Pero las condiciones, dado que el riesgo país es alto, no serán las mejores, ¿verdad? Entonces, es necesario mandar un mensaje de certeza en el tema de, ¿se van a utilizar reservas? ¿Se tomó esa decisión? Yo no estoy a favor de esa decisión, tengo que decirlo, pero si ellos tomaron la decisión, entonces que envíen un mensaje de certidumbre de cómo se van a utilizar las reservas, ¿verdad? Se van a utilizar en inversión o en gasto corriente. Entonces, ¿para eso qué se requiere? Que el gobierno salga con un programa de inversión, dicho así, probablemente de emergencia, que explique en qué se utilizarán los recursos de las reservas y los recursos de los fideicomisos. Muy bien. Gracias, Roberto. ¿Algún comentario sobre ese anuncio que usted nos dio hace más de un año? No, o sea, claramente se iba a tener acuerdo con el fondo, y es un tema coyuntural, porque si le daban acuerdo al gobierno anterior, el fondo tenía que apoyar a esta administración en su programa de gobierno, eso en primer lugar. ¿Y este programa le da certidumbre? Da esperanza, pero el gobierno tiene que cumplirlo, porque una cosa es tener un acuerdo con el fondo y otra cosa es aprobar las revisiones y que no se rompa el acuerdo. Muy bien. Roberto, perdón. Quiero felicitar a Roberto por su... Roberto, felicidades por esta exposición que has hecho, que me parece, estoy totalmente de acuerdo.
Pero sí, muy claro lo que dice. Una cosa es que se firme, otra cosa es que Honduras cumpla, Claro. porque este gobierno no es precisamente cumplidor. Gracias, Roberto. Roberto Laguas, analista económico. Una cosa es que usted diga que quiere ser el candidato presidencial de una gran coalición ciudadana. Y otra cosa es que usted lo logre. Correcto. Para eso tiene que haber conciencia de los otros partidos políticos y se puede llegar, por ejemplo, a un mecanismo que permita, con votación popular, con encuestas, que se sepa qué es lo que quiere la gente. Porque usted necesita dos cosas, así abuelo el pájaro. Uno, lograr eso, es decir, lograr ese gran acuerdo para un movimiento de gran coalición ciudadana. Porque mire, aquí en el Partido Liberal está, por ejemplo, Marlon Lara, está Quintín Soriano, alcalde de Choluteca, Marlon Lara, diputado por Cortés. Diría que son como los más fuertes, que se mencionan como para una eventual candidatura presidencial en el Partido Liberal. Tito Afura, nada más, en el Partido Nacional. Don Romeo Vázquez en Alianza Patriótica, no sé el Pino y no sé la Democracia Cristiana. Bueno, La cosa es que ellos consideran, y es normal, que ellos deben ser los candidatos de estos partidos políticos. Sí, ellos deberían de ceder para que usted sea el candidato de todos los partidos políticos. en condiciones normales, eso está bien. Como fuimos a competir en 2013, que estaba Mauricio Villedas, Juan Rolando Hernández, Xiomara Castro y yo. Pero este momento es pérdida del país. Si en este momento la oposición no se une en torno a una sola figura para competir juntos y defender en las mesas juntos Partido Liberal, estructuras del Partido Liberal, del Partido Nacional, del PSH, frente al comunismo que representan los que estén en las mesas del Partido Libre, se pierde Honduras. ¿Por qué? Porque el Partido Libre claramente, y lo dice todos los días, lo que quiere es cambiar la forma de gobierno, que este no sea un gobierno republicano, representativo y democrático. No quiere que sea democrático, no quiere que sea representativo. Entonces, quieren convertir esto en un socialismo. La ley de injusticia tributaria, que yo le llamo de injusticia tributaria, porque está bien quitar algunas exoneraciones, pero está encabezada desde el principio con la palabra socialismo. En el primer párrafo ya se habla de socialismo. O sea, cambio de forma de gobierno. Y le digo a todos los que tienen esperanzas de ser presidente en el futuro, si se van divididos, si nos vamos divididos, esta es la última oportunidad. Si acaso no hay un decreto previo a las elecciones o una disolución del Congreso para poner una asamblea constituyente que evite las elecciones, que también es algo perfectamente factible. Tan factible como que los bancos no se atrevan a prestarle al gobierno y prefieran utilizar los fondos del CAF. Hablando de lo que mencionó Roberto Lago. Usted dice que este es como el último chance. Este es el último. No hay otra. Pero cuando dice, este es el último chance, esta es la última oportunidad, ¿a qué se refiere? A que es muy probable ya ahorita, es muy probable, de acuerdo a cómo se va dando la cosa, que no haya elecciones en 2025. Entonces, lo primero es que a través del Congreso se logre garantizar que haya elecciones. Porque al Congreso ya Xiomara, con lo que anunció el viernes, que va a mandar a la gente, o sea, en una intervención clara del Poder Ejecutivo, para presionar al Poder Legislativo. Eso está contra nuestra Constitución. ¿De acuerdo o no? Lo que hizo ella de invitar a una marcha el día martes 29, que es el día que inician en la última semana de agosto las deliberaciones del Congreso para elegir al fiscal general, ella dice pueblo hondureño, como si tuviera mucho, y realmente lo que tienen ellos son 500,000 personas que no sé si todavía las tienen. Vayan al Congreso a presionar a los diputados de la oposición para elegir un fiscal. No puede hacer eso un presidente, por lo menos en un país democrático. Claro, ahora en Nicaragua lo puede hacer Ortega, lo puede hacer Maduro en Venezuela, lo puede hacer un comunista, pero no lo puede hacer el presidente de Honduras, salvo que se cambie la Constitución. Entonces, súper delicado. Yo tengo una exposición que me gustaría decirte cuál es un diagnóstico que tengo de lo que está pasando en Honduras y qué es lo que yo quiero hacer en caso que me permitan ser presidente. Porque cerrando con el tema de la coalición, es decir, aparte de que se necesita saber o estar convencidos de estos otros partidos de que solo en alianza pueden ganar las próximas elecciones a libre, se necesita tener una definición de cómo se va a decidir quién es el candidato de la gran alianza. Sí, yo lo que les ofrezco... A mí se me ocurre... Perdón. Yo les ofrezco a todos, como le ofrecí a Mel, cuando yo le propuse, por decir un nombre, Julio Raudales, por ejemplo, para que
fuera uno de los ministros o que Pedro Barquero fuera el de Finanzas. Y sobre Julio me dijo, ¿y qué te dio Julio? Nada, le dije yo. Porque yo no voy a poner a una persona en un puesto. Sí, porque... pero ¿cómo se definiría quién es el candidato de la Gran Alianza? Bueno, hagan una encuesta, pregúntenle a la gente. Digamos, por ejemplo, ahorita tenemos a Quintín, tenemos a Marlon, tenemos a Tito, tenemos a Romeo, perdón si se me va alguien más, Salvador Narrala. Digamos 5 ahí. Quintín, Marlon Lara, Tito Afura del Partido Nacional, Romeo Vázquez, Salvador Narrala. Entonces, ellos se reúnen y definen que una empresa, un mecanismo, no vamos a decir qué, pero un mecanismo supervisado con un representante o dos de cada uno de ellos para definir quién va a ser el candidato. Correcto. Y si el mecanismo indica que el candidato debe ser alguno de los que acabas de mencionar, pues hay que apoyar a ese candidato, claro. Pero tienen que tener claro que esta no es una elección similar a la del 2013, ni a la del 2017, ni a la del 2021. Esta es la última, si acaso existe, porque yo no estoy tan seguro que podamos llegar a elecciones. Y el otro tema con el que usted tiene que sortear, en el dado caso que sea el candidato de esta gran coalición o quien sea, es el financiamiento, ingeniero. El financiamiento para la campaña política. Es que todos los partidos demócratas, independientemente de que han tenido ladrones, o sea, estamos claros que hay partidos aquí que han tenido ladrones, narcotraficantes, pero todos esos partidos, independientemente de lo que han robado, no quieren cambiar la forma de gobierno democrático que hemos tenido. Pero este gobierno actual quiere convertir a Honduras en una nueva Venezuela, empobrecida con 7 millones de personas fuera del país, producto de la situación a la que los llevó Chávez y ahora Maduro, o Nicaragua, con todas las restricciones que encarcela a la oposición, etcétera. Entonces, tiene que entender que si se les permite a este gobierno continuar, al gobierno que encabeza Xiomara, pero que realmente el que manda es Mel Zelaya, si se les permite continuar, se acaba la oposición, como se acabó en Nicaragua, como se acabó en Venezuela. ¿Pero quién va a financiar esa campaña política? Los mismos que han financiado a los candidatos que han existido en las campañas anteriores, que por cierto, el único que nunca ha recibido financiamiento soy yo. O sea, a mí nunca me han apoyado con financiamiento, que es el financiamiento que les ha permitido al Partido Nacional y al Partido Liberal tener estructuras. Incluso al Partido Libre también lo apoyaron. Lo apoyaron. Al que no han querido apoyar es al anticorrupción, que me llaman el antisistema, solamente porque no quiero entrar en negocios sucios solamente. Bueno, miren el antisistema de Milei. En Argentina acaba pero una gran petateada a los partidos tradicionales ahorita en Argentina. ¿Verdad? Bueno. Es el candidato de las elecciones internas más votado hoy. Correcto. Y en octubre puede ser presidente. Correcto, y ojalá que lo sea. Miren, tienen que entender que aquí ningún extremo es bueno, ni el extremo derecho ni el extremo izquierdo. Aquí se ocupa alguien que sea en contra de la corrupción y que quiera hacer las cosas sin pedir comisión, que la mayor parte de la gente pide aquí comisión. Cuando vinieron a hablar empresarios el año pasado y que no los recibía Xiomara porque Xiomara no recibe, que no los recibía Mel, que los recibían funcionarios de tercera o cuarta categoría y les decían, le vamos a contestar, y pasaban 2, 3, 4 meses y dicen, bueno, vamos a ir a ver al vicepresidente. Hablaban conmigo y me contaban la historia. O sea, sí es muy sencillo resolver los problemas y poner a caminar los proyectos de gente que quiere invertir, porque vos simplemente pones a tu equipo de expertos, no de pegadores de afiches, ¿de acuerdo? O sea, si hay un proyecto de energía, pongo expertos en energía. Si hay un proyecto de economía, pongo expertos en economía. La ventaja que yo tengo con respecto a Xiomara, por ejemplo, o a Mel, es que el informe que me van a dar, yo lo entiendo. Como entendí lo que dijo Roberto Lagos, por ejemplo. O sea, el presidente, sin ser un experto a profundidad de cada tema, tiene que conocer los temas para que no le pasen gato por liebre. Ahora, yo he sido ingenuo y acepto el error que cometí al creerle al estafador de Mel Zelaya de que íbamos a gobernar juntos Xiomara y yo. Pero no vuelvo a ser ingenuo, porque en ese tema de la ingenuidad es un problema de principios y de moral. Infortunadamente yo no soy una persona maliciosa. Y otra cosa que usted ha dicho esta noche, cuando regresemos vamos a hablar del plan suyo y del anuncio que va a hacer esta noche. Pero usted ha dejado bien claro aquí que si usted no es, póngame la pregunta o la afirmación que teníamos hace un momento aquí con respecto al ingeniero. Si usted no es el candidato de una gran coalición ciudadana
de o con partidos políticos de oposición, si usted no es el candidato de esa gran alianza, usted no va a correr como candidato presidencial. No corro como candidato presidencial porque estoy consciente que si yo corro contra cualquiera, aunque el cualquiera sea un delincuente y que la gente no lo quiera, yo voy a debilitar a la oposición. Y en ese caso yo no participo. Y no pasa nada, el país por lo menos va a ir unido en contra del comunismo. Su disertación y su anuncio cuando regresemos. Muy bien, muchas gracias por estar en sintonía. Yo le dije que si se me olvidaba alguien que me disculparan. Se me olvidó mencionar como precandidato del Partido Nacional, aparte de Tito Adfura, a el diputado Zelaya, Jorge Zelaya, sí, perdón, Jorge Zelaya, quiero decir diputado por el departamento de Francisco Morazán. Así que, Rojito, está hecha la aclaración. Disculpa, por favor. Muy bien. Ingeniero, ¿cuál es el anuncio? ¿De un solo el anuncio? De un solo, pues sí, imagino. Pero 9:30 ya, y después le entramos a eso. Ok. Bueno, lo que yo quiero decir, lo que quiero hacer en este momento es una invitación a los líderes de los partidos de oposición, a los representantes de los partidos de oposición, del Partido Nacional, del Partido Liberal y de los otros partidos, de las otras fuerzas políticas. Menciono Nacional Liberal porque son las fuerzas que tienen el 80% de los alcaldes, ¿de acuerdo? Entre Nacional y Liberal tienen el 80% de los, de los alcaldes. Y son además los que tienen las grandes estructuras que pueden defender el voto, que eso se ocupa. Les hago un llamado porque en este momento es obligatorio que nos unamos todos por lo que hemos venido hablando aquí con Edgardo. Entonces, los invito para que nos reunamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en el Hotel Clarion para conversar sobre los pasos a seguir, porque todo apunta en este momento a que Honduras se está descalabrando, a que Honduras se está perdiendo el país, se está perdiendo lo democrático. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo con los líderes de estos partidos, yo en representación del Partido Salvador de Honduras, con los presidentes o representantes de los partidos Liberal, Nacional y las otras fuerzas políticas, para ver qué podemos hacer ahorita, para indicarle al gobierno también los problemas que tenemos en salud, los problemas que tenemos en educación, en gobernanza, el problema de seguridad, el problema de la falta de empleo, el aumento de la migración. Tenemos que tratar de resolverlo desde ahorita, porque faltan todavía por lo menos 2 años y 3 meses antes de las elecciones de 2025, y la oposición tiene que tener una opinión uniforme, no solamente en el Congreso, pero también en las bases de estos partidos, porque una cosa es lo que pasa en el Congreso y otra cosa es también el sentimiento que tenemos las organizaciones políticas. Entonces yo los invito para que platiquemos y veamos cómo se puede evitar que Honduras siga descarrilado siguiendo las instrucciones del Foro de San Pablo, que es lo que claramente podemos observar todos los días. Esto del viernes es inaceptable, digamos que una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo. ¿Podría usted decirnos esta noche si ha tenido en algún momento reciente conversaciones usted con dirigentes de base o líderes de partidos políticos de oposición? Por supuesto, sí he tenido, no quiero dar nombres, y mucha gente piensa que no debería hablar con personas que están cuestionadas o señaladas. Es necesario hablar, es necesario. Cuando los diputados del Partido Salvador de Honduras hablan con los liberales o con los nacionalistas, esa es la misión de uno, tiene que hablar. Yo tengo que hablar independientemente de lo que se cuestione de los líderes políticos de los otros 2 partidos que han gobernado aquí por 200 años. Tengo que hablar con ellos porque lo que está pasando ahorita está por encima de una situación constitucional de la Constitución de 1982. En la Constitución de 1982 se está violando las cosas de la forma de gobierno. Se está violando cosas que no puedo permitir que se sigan violando. Entonces, como persona limpia que soy, yo puedo convocarlos a ellos. Si ellos no quieren convocar, yo los convoco en nombre del pueblo hondureño. Yo tengo 1.2 millones de votantes
que más los 500.000 de Xiomara nos permitió llegar al poder. Yo los convoco a los líderes de los partidos Nacional y Liberal para este miércoles a las 11 de la mañana en el Hotel Clarion para platicar qué vamos a hacer. Porque nosotros tenemos la mayor cantidad de la gente y no puede ser que un minúsculo grupo de personas quiera cambiar en Honduras la forma de gobierno y que nos haga perder el país. Los que estén de acuerdo, que digan que están de acuerdo, que me llamen por teléfono y nos ponemos de acuerdo. Yo los invito, yo voy a estar el miércoles a las 11 de la mañana y ahí deben asistir los que tengan oportunidad de decisión dentro de sus partidos políticos para conversar la estrategia que se tiene que hacer. No podemos seguir atendiendo las instrucciones que el Foro de San Paulo le da a Mel Zelaya y que él le obliga a Xiomara Castro a tomar las decisiones que solamente, es que no es una cosa que, a ver si nos vamos por ese lado, no, ese camino está claro. Nicaragua empobrecida y con la oposición encarcelada y con Ortega robando. Venezuela con 7 millones afuera del país. Cuba, bueno, hemos estado en Cuba un montón de veces y a mí no me van a decir lo que es Cuba. Tampoco me van a decir lo que es el socialismo porque lo viví cuando estuve en Chile, cuando entró el socialismo de Salvador Allende. O sea, si Venezuela estuviera nadando en dinero, país rico, bueno, no, los venezolanos están saliendo. Vas a Estados Unidos, te encontrás en los Uber, todos son venezolanos y profesionales. De Honduras está yendo la mayor parte de personas ahora, ya no solamente se van los que ni estudian ni trabajan. ¿Sabes cuántas personas que ni estudian ni trabajan hay en Honduras ahorita? Más de 1 millón. Está totalmente colapsada la educación, colapsada la salud. La gente se va a los hospitales de El Salvador y Guatemala. Lo que le ayuda a este sistema de salud podrido por malas decisiones es que la gente de Ocotepeque, de Copán, la gente que está en sectores fronterizos, utiliza los servicios de salud de El Salvador y Guatemala y utiliza la medicina de esos países. De lo contrario, esa gente se terminaría muriendo. Entonces, yo les hago el llamado a estos líderes políticos del Partido Nacional, el Partido Liberal principalmente, y por supuesto al PINU, a la Democracia Cristiana, a la Alianza Patriótica, Somos Honduras, a los partidos políticos, a las fuerzas políticas, independientemente de su tamaño. Aquí hay que hacer una verdadera movilización para demostrar que realmente no podemos perder Honduras, salvo que ustedes privilegien su asunto individual a cambio de favores que normalmente el gobierno de turno le hace a los partidos, como hizo Hernández en el gobierno pasado, que creó un montón de partidos políticos para debilitar a la oposición. Entonces, los invito, no pierdan el contexto de lo que está pasando. Yo soy una persona con experiencia, he vivido intensamente estos periodos en los cuales he participado y sé que son muy malas intenciones las que tiene especialmente Mel Zelaya, que es la persona que maneja. Acabo de ver ahí a Rebeca, que es una buena persona, que está en el Banco Central, pero si Rebeca no hace lo que le dice Mel Zelaya la quita. O sea, a cualquier ministro, y ese es el problema que tienen ahí en este gobierno. O sea, las personas a las que pusieron son personas a las cuales pueden mandar. Si esa persona, si ese ministro no hace lo que le digan, ese ministro va para afuera. La baja ejecución presupuestaria tiene una sola culpable, la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, porque ella es la que le pasa o no el dinero a cada uno de los ministros. Entonces, el ministro puede ser bueno, que tampoco es que estoy diciendo que son buenos, habría que analizar. Yo no participé en su elección, pero quien maneja el dinero y autoriza entregar el dinero es ella. Pero si ella lo entrega. Si ella lo entrega, entonces el culpable es el ministro, pero ojo, a ver si lo entrega a tiempo, porque las obras que el año pasado se fueron y dijeron que iban a empezar la licitación de la represa de Llanitos, Jicatuyo y El Tablón en junio. Ya pasó más de un año y no han empezado, no han hecho nada. O sea, ¿por qué no trabajan, solo trabajan de lunes a jueves? ¿O porque tienen instrucciones del comunismo internacional para que venga China a instalar y hacer esa represa y dominar las comunicaciones, las telecomunicaciones en Honduras, que eso es lo que quieren? Entonces, yo tengo aquí los proyectos que propongo hacer y que no cuestan gran cosa. Por ejemplo, el CAF. One moment, please. Ya volvemos. Ingeniero Salvador Narrala, usted dijo que tenía una, digamos no presentación, pero quería referirse a unos temas muy puntuales
de la situación del país en la actualidad. Ok. Antes, complementando lo que acabo de decir, la convocatoria para los líderes de los partidos Liberal, Nacional y las otras fuerzas políticas, la idea que yo tengo es que todo el pueblo hondureño que está en desacuerdo con lo que está pasando, con este desorden, este caos que vivimos hoy, hagamos una marcha multitudinaria de todos estos partidos para poderle demostrar a Xiomara Castro y al gobierno del Partido Libre que están actuando mal. Entonces, la reunión es para eso. No, momentito. Usted dijo que está convocando a los líderes de todos los partidos políticos, Correcto, de oposición. De oposición. Para hablar de la situación del país. Y usted está agregando ahora que en esa reunión se va a planificar. Le voy a proponer a ellos. Le va a proponer a ellos. Si están de acuerdo con esta idea de que los partidos políticos de oposición, su gente, que es la mayoría, porque en todos los partidos hay más de alguien corrupto, pero la mayoría no es corrupta. Pues esa mayoría que no es corrupta, independientemente de su religión, independientemente de que le guste o no le guste, tiene que marchar para defender la democracia y la forma de gobierno que tenemos. O sea, esa reunión es para planificar esa marcha. Bueno, si ellos están de acuerdo, si los líderes de los partidos Liberal y Nacional están de acuerdo, por supuesto. Ahora, si no están de acuerdo, entonces ya cambia el panorama. Pero eso lo veremos el miércoles. Pero usted lanza la propuesta. Yo les lanzo y ellos dirán si les parece o no les parece. Sí. Porque puede ser que tengan miedo. ¿Y esta sería una marcha pacífica? Sí, claro. Pacífica, supuesto, caminando, como se hicieron las marchas que yo apoyé de los religiosos de Provida. En contra ¿Como de las antorchas, por ejemplo? Sí, por supuesto, pero no se necesita antorcha. Además... No, me refiero solo al hecho. Sí. No a los detalles. Y además sin bandera política. O sea, no es que aquí voy a ir con banderas del Partido Nacional o del Partido Liberal o del PSH, no. Simplemente banderas, el que se quiera poner la camisa de Honduras, de la selección, que es la que puede tener la mayor parte de la gente, pues que se la ponga, pero fundamentalmente es defensa de nuestra nación. Por supuesto, a la gente que le interese defender la nación, porque el peligro lo puede ver uno que está metido en política. Y yo creo que los liberales y los nacionalistas, por lo que hemos conversado, ven ese peligro. El peligro de que esto se convierta en Venezuela o en Nicaragua o en Cuba. Bueno, voy después de esto, miércoles a las 11 en el Hotel Clarion. Y ahí les va a proponer la marcha. ¿Y la marcha usted diría que antes o después de la del 29 que está programada por el gobierno? Bueno, ahí tenemos que ver qué es lo que aportan ellos. Ahí se afinarían los detalles. Exactamente. Pero en este momento, digamos, la realidad de nuestro país es un descarado nepotismo de ciertas familias. La familia Zelaya, la familia Castro, la familia Moncada, la familia Soto, un montón de familias. Y están poniéndose en diferentes lugares para los cuales ellos no tienen capacidad. Porque si tuvieran capacidad, yo no diría nada. Si una familia es tan buena que pone a todos sus familiares, bueno, que los ponga. Que no es el caso mío, yo no voy a poner a ningún familiar. Mi esposa fue electa por voto popular, al igual que fui electo yo. Somos los únicos dos familiares. Entonces, hospitales desabastecidos. Un momentito, a propósito de eso. Si usted sería el candidato de una gran coalición ciudadana de partidos políticos, su eventual gobierno ¿sería uno de coalición también? Por supuesto, tomando en cuenta a todos para gobernar juntos, que lo han ofrecido un montón de veces aquí en Honduras, pero nunca lo cumplen. Sí. O sea, poner al amigo, porque tenés amigos en el Partido Liberal, entonces los colocás, como ahorita, por ejemplo, tiene colocados el Partido Libre a ciertos amigos del Partido Liberal, porque son amigos, porque el Partido Libre salió del Partido Liberal. O sea, si es el Partido Libre, Mel Zelaya lo que hizo fue destruir el Partido Liberal, y de ahí sacó el Partido Libre. Ok, la gente, como te decía antes, se va a buscar medicina a otros países. La infraestructura vial está totalmente destruida. ¿Cuánto cuesta meterse al CAF? 460 millones de dólares. Eso te da acceso a pedir prestado 4.600 millones de dólares. Yo en vez de pagar 460 millones de dólares por meterme al CAF, hago una carretera recta de aquí a Choluteca, 75 kilómetros. Me cuesta menos de 75 millones de dólares. De los 460, la sexta parte. Una carretera de 130 kilómetros para unir las aduanas con Nicaragua y El Salvador. Guasaule con El Amatillo.
Eso son 130 kilómetros, aproximadamente te cuesta $700.000 el kilómetro de 4 carriles, si no robas. Es lo que en El Salvador cuesta como $500.000, pero aquí asumimos que van a robar un poco. Ok, háganse eso. Hagan la carretera de Trujillo, que se las propuse desde 2013. Unir Trujillo con Puerto Cortés, la carretera costera. ¿Cuántos proyectos se pueden desarrollar ahí? Eso es un proyecto de... Y además, ingeniero, no solo el tema de la infraestructura, sino que la generación de empleo en la construcción, sí, claro. Mira, y ni siquiera te vuelvo a hablar de lo que les propuse con el asunto del cannabis, que ellos no lo entendieron. El presupuesto baja ejecución por lo que te expliqué, de que no los deja la ministra de Finanzas. La crisis energética que hablabas con el señor Lagos, entre que tomamos el gobierno y este momento hay un 5% más de pérdida. O sea que están trabajando mal. La educación, da pena realmente la educación. Tenemos que reformar la educación en base a lo que la empresa necesita. No te voy a preparar para que después busques chamba y no hay chamba para vos. Hay que hablar con la empresa. ¿Qué tipo de gente prefiere usted? ¿Qué necesita? Un técnico que sepa torno, que sepa electricidad. Ese cambio lo vengo proponiendo desde 2012, desde el primer robo de las elecciones. La crisis migratoria. Los que me miran en Estados Unidos, ustedes son héroes. Si no fuera por los 30 millones de dólares que ustedes dan, que ustedes mandan a su familia, el país estaría quebrado. Gracias a ustedes, la economía de Honduras se defiende. Honduras, y voy a pedir un cuadro que dice envío de remesas por países América Latina. Ahí, mira. Honduras es el país más dependiente, el país más dependiente de remesas. Si observas aquí, Honduras, el 27.39% de su Producto Interno Bruto son remesas. Esto es calculando nada más lo oficial, porque hay un montón de personas que traen y llevan dólares y que la gente no los conoce, pero lo oficial, lo que tiene registrado el Banco Central, 31.718 millones. Ok, alguien me dirá, no, México tiene más remesas, porque tiene aquí 1.371, pero datos relativos, no hay que ver datos brutos. Los brutos ven datos brutos. Lo que debes aprender, especialmente para los estudiantes, son los datos relativos. Las remesas en México solo representan el 4.4% de su PIB, de su Producto Interno Bruto. En Honduras un 27.39%. Mira, El Salvador está un poco mejor. Las remesas en El Salvador representan casi un 24%. Porque en Guatemala representan un 20%. En Haití, si Haití está mejor que nosotros. ¿Esto qué significa, ingeniero, en términos...? Significa que no producimos bienes y servicios en el país para tener un Producto Interno Bruto que genere empleo, que genere las oportunidades. Eso significa que dependemos de las remesas. 100% de las remesas. Son 30 millones de dólares diarios, que es lo mismo que Venezuela le vendía a Estados Unidos antes de que entraran los comunistas. Entonces, tenemos que, en este momento, tener claro que somos dependientes de las remesas y esas remesas vienen de los Estados Unidos. México produce otros bienes y servicios. Entonces, una semana sin remesas en Honduras y se muere la economía. La gente no tiene que comprar, cierran las tiendas, cierran la fábrica, cierra todo. Entonces, estos andan coqueteando con China. Para llegar a China tenés que andar 24 horas en el aire. ¿Por qué no se van a operar a China cuando se operan? Ok, hay otro cuadro que también me gustaría mostrar. Aquí está, ingeniero. El otro cuadro. Honduras, México. Sí, o sea, Honduras, el número de remesas, la cantidad de remesas, o sea, Honduras 3.66 veces más por persona con respecto a México. El promedio anual por persona en el caso de Honduras, 5.800 contra 1.587 de México. Entonces, no podemos compararnos cuando dicen, no, es que México manda un montón. El problema es cuánto representa para cada persona hondureña la cantidad que manda aquí, números relativos. Continúo con se nos va a acabar el tiempo, pero yo quisiera también proponer la cosa,
de lo que yo pretendo hacer. Un momentito. ¿Sobre qué tema? Lo que yo pretendo hacer, lo que hay que hacer ya, lo que yo quería hacer desde el año pasado, Momentito. lo que no me dejó hacer Mel Zelaya. Ya regresamos. Ingeniero, tenemos que despedir el programa, tenemos apenas que 2 minutos para cerrar. Y yo quisiera preguntarle, por ejemplo, yo diría que el principal problema, uno de los más importantes en Honduras, es la del empleo, el problema del empleo. Por supuesto. ¿Qué- ¿Cómo se genera empleo? Para generar empleo tenés que fomentar la inversión de la gente local y que no tenga miedo de invertir. Y de la gente internacional, los que me vinieron a ver el año pasado, que querían invertir centenares de millones de dólares. Si vos permitís que vengan los capitales de afuera y les das, por supuesto, ciertas facilidades al que te va a generar, incluso los locales, que te van a generar un montón de empleo, les podés cobrar menos la energía eléctrica, podés además hacer proyectos de energía eléctrica en el sur. Hoy se fue la energía eléctrica, es el lugar donde es más barato producir energía eléctrica a través del sol. Entonces, inversión extranjera, para el que oye inversión extranjera, es generación de empleo para vos. Si vos tenés empleo, vos comés, vos mandás a tus hijos a la escuela, vos tenés oportunidad de vacacionar. Y, por supuesto, un gobierno austero, porque no podés estar pagando grandes sueldos a tus familiares y amigos, pues tenés que poner a la gente preparada. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, con con el empleo por hora, el empleo parcial? Por supuesto, pero tiene que ser controlado y tienen que tener derechos los empleados. claro. Si a los empleados les O sea, das se derechos. regula Claro. pero aquí lo que pasó fue que se cuestionó un mecanismo que había y se derogó, pero no se planteó otro. Lo mismo que quieren hacer con la ley de injusticia tributaria. Hay que quitar ciertas exoneraciones, pero no podés cortar a rajatabla, porque hay mucha gente que quiere invertir en Honduras, pero con esa nueva ley le estás diciendo, la ley de injusticia tributaria le está diciendo, no vengan. Si no vienen, no hay oportunidad de empleo y tampoco hay para las personas locales. Entonces, generación de empleo para que tú tengas acceso al trabajo. Yo sé que si tú tienes acceso al trabajo, tú no te vas de Honduras. Ingeniero, le agradezco mucho que hace Mira, toda la entrevista. sinceramente, en el programa. pucha, qué pena que se acabó el tiempo, pero gracias por la entrevista. Ojalá que tengamos otra oportunidad, Por porque supuesto aquí que sí casi va a nunca ser. me invitan. No, por supuesto que así va a ser. ¿Ah? Gracias, ingeniero, por estar Para con el- nosotros. Éxitos. Igual, Gracias, gracias. ingeniero. La invitación es para el miércoles, entonces, ¿verdad? El miércoles a las 11 en el Clarión a todos los líderes de los partidos políticos para platicar sobre lo que tenemos que hacer inmediatamente antes de que se lleven el país y lo perdamos para siempre. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.